Sácala de mi casa cuanto antes. La voz de Dolores retumbó a través de la puerta entreabierta. Ya no soporto tenerla aquí. ¿No ves que está intentando separarnos? Elena se quedó paralizada en el pasillo, con las llaves aún en la mano. Había regresado temprano de su entrevista de trabajo, esperanzada por primera vez en semanas. Ahora, el aire se le atoraba en la garganta mientras escuchaba a su suegra. «Mamá, por favor». La voz de Mateo sonaba cansada, derrotada. «Elena no está haciendo nada malo. Solo necesitamos tiempo para ahorrar y...» ¿Tiempo? ¿Cuánto más? Ya van 3 meses, Mateo. Esa mujer no me respeta. Cambia las cosas de lugar, cocina con demasiadas especias y siempre tiene esa mirada, como si me juzgara. Es mi esposa, mamá, y yo soy tu madre. ¿O ya lo olvidaste?» Elena retrocedió silenciosamente. Las palabras de Dolores seguían resonando. «Sácala de mi casa cuanto antes». Pero lo que escuchó después la dejó sin aliento. Antes de que descubra lo que hay en el ático. Ella nunca debe saber lo que pasó aquí hace 20 años. 3 meses antes, la vida de Elena Vargas parecía encaminada. A sus 28 años, disfrutaba su trabajo como maestra de primaria y su matrimonio con Mateo Castillo. Habían estado ahorrando para comprar una casa propia cuando llegó el recorte de presupuesto en la escuela. De un día para otro, sus horas se redujeron a la mitad y su salario ya no alcanzaba para la renta. «Podemos quedarnos con mi mamá mientras nos recuperamos», había sugerido Mateo una noche, mientras revisaban sus finanzas desastrosas. «Ella está sola desde que papá murió y siempre dice que la casa es demasiado grande para una persona». Elena dudó. Apenas conocía a Dolores, quien vivía en las afueras de la Ciudad de México. En los 2 años que llevaba casada con Mateo, solo la había visto en ocasiones especiales, siempre con esa sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos. «¿Estás seguro? Tu mamá y yo apenas nos conocemos. Es la oportunidad perfecta para que se conozcan mejor», insistió Mateo. «Solo serán unos meses, te lo prometo. Ahorraremos rápido y buscaremos algo propio». La primera semana con Dolores fue sorprendentemente agradable. Los recibió con una comida elaborada. Había preparado el antiguo cuarto de Mateo con sábanas nuevas e incluso puso flores frescas en la cómoda. Elena se sintió aliviada. Quizás las tensiones que había percibido antes eran solo imaginaciones suyas. «Mi casa es su casa», dijo Dolores, sirviendo más arroz en el plato de Elena. «Quiero que se sientan cómodos». Pero pronto aparecieron las primeras señales. Dolores entraba a su habitación cuando estaban fuera, reorganizando la ropa de Elena para que tuviera más espacio. Criticaba sutilmente su forma de cocinar y limpiar. Constantemente recordaba anécdotas de Claudia, la exnovia de Mateo. «Claudia siempre entendía la importancia de la familia», comentaba Dolores durante las cenas. «¿Sabías que estuvo a punto de estudiar medicina? Ahora trabaja en una clínica privada». Elena intentaba no reaccionar. «Es temporal», se repetía cada noche. Pero con cada semana la tensión aumentaba. Mateo trabajaba horas extras en la construcción, evitando estar en casa para no enfrentar el creciente conflicto entre su esposa y su madre. Un mes después de su llegada, Elena encontró sus libros y papeles de trabajo completamente reorganizados. «Solo quería ayudar a ordenar», se defendió Dolores. «Esta casa necesita estructura. Agradezco la intención, pero preferiría que me consultaras antes de tocar mis cosas», respondió Elena, intentando mantener la calma. «Qué sensible eres». Dolores sonrió con indulgencia. «En esta casa siempre hemos compartido todo. No hay necesidad de ser tan territorial». Aquella noche, Elena le planteó a Mateo la posibilidad de buscar un apartamento pequeño, algo que pudieran pagar con lo que ganaban actualmente. «Solo necesitamos más tiempo, amor», respondió él, abrazándola. «Las cosas mejorarán. Mi mamá solo está acostumbrándose a tener gente en su espacio». Pero las cosas no mejoraron. Cada día traía una nueva tensión, un nuevo comentario, una nueva comparación con Claudia. Elena intensificó su búsqueda de trabajo, desesperada por encontrar algo que les permitiera independizarse. Y ahora, parada en el pasillo, escuchando a Dolores ordenarle a su hijo que la sacara de la casa, Elena finalmente entendía que nunca había sido bienvenida.
Pero más perturbador que eso era la mención del ático y un secreto de 20 años atrás. ¿Qué podría ser tan grave que justificara el rechazo total de Dolores hacia ella? Silenciosamente, Elena salió de la casa y caminó hasta el parque cercano. Necesitaba pensar, necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba descubrir qué secreto escondía aquella casa que ahora sentía más como una prisión que como un refugio. 3 semanas después de escuchar aquella conversación, Elena vivía en constante tensión. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, preguntándose qué nueva forma encontraría Dolores para hacerle sentir que sobraba en aquella casa. ¿Así lavas los platos?, comentó Dolores esa mañana, observando a Elena desde el marco de la puerta. Estás gastando demasiado jabón y ese vaso de cristal no se lava así. Era de mi madre, ¿sabes? Tiene más de 50 años. Elena respiró profundo antes de contestar. Lo siento, tendré más cuidado. Solo intento enseñarte. Cuando Claudia venía, siempre me preguntaba cómo hacer las cosas correctamente. Ahí estaba otra vez, la omnipresente Claudia. Elena se mordió la lengua. No valía la pena discutir. Cada enfrentamiento solo reforzaba la imagen que Dolores tenía de ella. La intrusa, la inadecuada, la que nunca estaría a la altura. Esa tarde, Elena tenía una entrevista para un puesto como asistente educativa. No era su trabajo ideal, pero les ayudaría a salir más rápido de aquella situación. Mientras se arreglaba frente al espejo, Dolores entró sin llamar. ¿Vas a salir?, preguntó, aunque era obvio que sí. Tengo una entrevista de trabajo, respondió Elena, intentando sonar animada. Es en una escuela privada cerca del centro. ¿Otra entrevista? Ya llevas varias, ¿no? Qué curioso que ninguna funcione. Dolores sonrió enigmáticamente. Seguro esta vez tendrás suerte. Algo en su tono hizo que Elena sintiera un escalofrío. ¿Era posible que Dolores estuviera saboteando sus oportunidades laborales? Parecía una idea paranoica, pero cada vez tenía menos certezas sobre su suegra. La entrevista fue un desastre. Desde el momento en que entró, Elena notó la mirada fría de la directora. ¿Trabajó usted en la primaria Benito Juárez?, preguntó la mujer con tono suspicaz. Sí, durante 3 años, hasta los recortes presupuestarios. Qué interesante, porque recibimos una llamada informándonos que usted tuvo problemas de puntualidad y... ¿Cómo lo dijo? Ah, sí, dificultades para manejar la disciplina en el aula. Elena se quedó helada. Eso era completamente falso. Sus evaluaciones siempre habían sido excelentes, y su antigua directora la había recomendado ampliamente. Debe haber un error, protestó. Puedo comunicarme con mi antigua supervisora para aclararlo. No será necesario, respondió la mujer. Ya hemos decidido continuar con otros candidatos. Regresó a casa derrotada y confundida. Al entrar, escuchó a Dolores hablando por teléfono en la cocina. Sí, exactamente, Elena Vargas. Trabajó conmigo en administración escolar y tuvimos serios problemas con su desempeño. No la recomendarían. ¿De parte de quién? Soy la directora Mendoza de la Escuela República. Elena retrocedió, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Ahora todo tenía sentido. Las entrevistas fallidas, las miradas extrañas, las preguntas incómodas. Dolores estaba haciéndose pasar por su antigua jefa para sabotear sus oportunidades laborales. La rabia le subió como una ola caliente, pero se contuvo. Confrontarla directamente solo empeoraría las cosas. Necesitaba evidencia, necesitaba un plan. Esa noche, durante la cena, Elena observó a su suegra con nuevos ojos. ¿Hasta dónde llegaría Dolores para mantenerla atrapada y dependiente? ¿Para eventualmente justificar echarla de la casa por no contribuir económicamente? ¿Cómo te fue en la entrevista?, preguntó Mateo, ajeno a todo lo que ocurría. No muy bien, respondió Elena mirando fijamente a Dolores. Parece que alguien les dijo cosas negativas sobre mí. Qué lástima, comentó Dolores, sin inmutarse. El mundo laboral está tan competitivo estos días. Quizás deberías considerar algo menos exigente. Siempre necesitan cajeras en el supermercado. Cuando Mateo se fue a dormir temprano, exhausto después de un largo día de trabajo, Elena aprovechó para explorar la casa. El comentario sobre el ático no había abandonado su mente
ni un solo día. ¿Qué escondía Dolores ahí arriba? ¿Qué había ocurrido hace 20 años que era tan terrible? La puerta del ático estaba cerrada con llave. Elena intentó forzarla suavemente, pero era imposible sin hacer ruido. Frustrada, decidió buscar la llave. Revisó los cajones de la cocina, los adornos de la sala, incluso miró detrás de los cuadros, recordando que su abuela solía esconder cosas importantes allí. En el pasillo, notó una fotografía familiar que no había visto antes. Mostraba a una Dolores más joven con su esposo fallecido y dos adolescentes. Uno era claramente Mateo, con unos 15 años. El otro chico se le parecía mucho, pero Elena nunca había escuchado que Mateo tuviera un hermano. «¿Qué haces?», la voz de Dolores la sobresaltó. «Solo miraba las fotos», respondió Elena intentando parecer casual. No sabía que Mateo tenía un hermano. El rostro de Dolores se endureció. «Hay cosas de esta familia que no te corresponde saber», dijo con voz gélida. «Miguel ya no está con nosotros, y te agradecería que no tocaras mis cosas. Lo siento, no pretendía. Ya es tarde. Deberías irte a dormir». Al día siguiente, Elena decidió hablar con los vecinos. Si algo había sucedido en esa casa 20 años atrás, quizás alguien lo recordaría. Con la excusa de pedir una taza de azúcar, visitó a Rosa, una mujer mayor que vivía en la casa de enfrente. «¡Qué sorpresa!», exclamó Rosa al verla. «Casi nunca vemos a nadie salir de esa casa excepto a Mateo y Dolores. Estamos viviendo con ella temporalmente», explicó Elena. «Soy Elena, la esposa de Mateo. Lo sé, querida. En este barrio todos nos conocemos. Pasa, pasa». Durante la conversación, Elena mencionó casualmente que la casa parecía tener historia. «Oh, esa casa». Rosa hizo una pausa como considerando qué decir. «Ha visto cosas tristes, muy tristes». «¿A qué se refiere?». «No me corresponde hablar de eso». Rosa bajó la voz. «Pero si vives ahí debes tener cuidado. Dolores nunca superó lo que pasó. Cambió después de eso. Se volvió diferente». «¿Tiene que ver con Miguel?», aventuró Elena. Rosa palideció. «No deberías mencionar ese nombre en esa casa», advirtió. «Es como invocar a un fantasma. Pregúntale a tu marido si quieres saber más. Pero te advierto, hay heridas que nunca cicatrizaron en esa familia». Esa noche, Elena intentó hablar con Mateo sobre su hermano, pero él evadió el tema. «Es complicado, Elena», dijo finalmente. «Mi mamá sufrió mucho. No quiero abrir viejas heridas. Pero ella me odia sin razón», insistió Elena. «Me está saboteando, Mateo. Creo que llama a los lugares donde solicito trabajo para hablar mal de mí». «Eso es una locura». Mateo se puso a la defensiva. «Mi mamá jamás haría algo así. Estás siendo paranoica». «¿Paranoica? ¿También es paranoia que me pida que reorganice la cocina y luego se queje de que moví sus cosas? ¿O que accidentalmente tire mi solicitud para ese trabajo en la escuela San Martín? Estás exagerando. Solo está acostumbrada a vivir a su manera». Elena sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «¿Por qué nunca me defiendes? Siempre estás de su lado». «No hay lados, Elena. Somos una familia». «No», pensó Elena. «No lo somos. Al menos no mientras Dolores siguiera considerándola una intrusa que debía ser expulsada de su territorio. Y ahora, con el misterio de Miguel y lo que ocurrió hace 20 años, Elena sentía que estaba viviendo en una casa llena de fantasmas y secretos venenosos. La obsesión de Elena con el ático creció con cada día que pasaba. Ya no era solo por descubrir el secreto familiar, era una forma de recuperar algo de control en aquella casa donde se sentía cada vez más asfixiada. Una mañana, aprovechando que Dolores había salido a su grupo de tejido, Elena volvió a examinar la cerradura. Era antigua, probablemente original de la casa. «Debe haber una llave por algún lado», pensó mientras recorría nuevamente las habitaciones. En la sala, se detuvo frente a la vitrina donde Dolores guardaba sus tesoros: porcelanas heredadas, fotografías enmarcadas en plata y una Biblia antigua. Por impulso, Elena tomó el libro sagrado. Al abrirlo, una fotografía cayó al suelo. La recogió rápidamente y la examinó. Mostraba a Mateo adolescente junto al otro chico, Miguel. Estaban abrazados, sonriendo a la cámara. Al darle vuelta,
Leyó una inscripción: Mis hijos, mi vida entera, 1998. El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Rápidamente devolvió la Biblia a su lugar, pero guardó la fotografía en el bolsillo de su pantalón. «¿Qué haces?», preguntó Dolores, entrando con bolsas de mandado. «Solo limpiaba un poco», mintió Elena. Dolores entrecerró los ojos, suspicaz. «No es necesario que toques mis cosas personales. Lo siento, solo quería ayudar. Si quieres ayudar, hay ropa para doblar en el cuarto de lavado», respondió Dolores secamente. Mientras doblaba la ropa, Elena pensaba en cómo abordar el tema con Mateo. Cada vez que intentaba hablar de su hermano, él se cerraba completamente. Esa noche decidió ser directa. Esperó a que estuvieran solos en su habitación. «Mateo, encontré una foto tuya con Miguel», dijo mostrándole la fotografía. «Necesito que me hables de él». Mateo palideció. «¿De dónde sacaste esto?» «De la Biblia de tu mamá». «Mateo, por favor, no puedo seguir viviendo en esta casa sin entender qué está pasando. Tu madre me quiere fuera, y creo que tiene que ver con tu hermano». Mateo tomó la fotografía con manos temblorosas. «Miguel era mi hermano mayor», dijo finalmente. «Murió hace mucho tiempo». «¿Cómo murió?» «Fue un accidente», respondió demasiado rápido. «No me gusta hablar de esto, Elena. Mateo, casi no buscamos apartamentos. Trabajas horas extras para evitar estar en casa. Algo está mal y tengo derecho a saber qué es». «No hay nada que saber», exclamó Mateo, levantándose bruscamente. «Mi hermano murió, mi madre quedó destrozada y yo soy todo lo que le queda. Punto final». Con eso salió de la habitación, dejando a Elena más frustrada que nunca. Al día siguiente, mientras buscaba azúcar para su café, Elena encontró algo inesperado en uno de los botes de la cocina, una pequeña llave de bronce, antigua y oxidada. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser? Esperó hasta que todos salieran de casa. Mateo se había ido temprano a trabajar, evitándola tras la discusión de anoche. Dolores tenía cita con el médico. Era su oportunidad. Con manos temblorosas insertó la llave en la cerradura del ático. Encajaba perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar en toda la casa. Elena contuvo la respiración y subió los escalones polvorientos. El ático era amplio y estaba sorprendentemente ordenado. Había cajas etiquetadas con pulcra letra, algunas maletas viejas y adornos navideños guardados cuidadosamente. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que llegó al rincón más alejado de la entrada. Allí, como un santuario, estaba dispuesto un pequeño escritorio con objetos personales, trofeos deportivos, cuadernos escolares, un reloj de pulsera detenido y decenas de fotografías de Miguel en diferentes etapas de su vida. Sobre el escritorio, un sobre manila grande contenía documentos médicos. Con dedos temblorosos, Elena comenzó a revisarlos. Eran registros de un hospital psiquiátrico, informes de terapia y finalmente un certificado de defunción, causa de muerte suicidio. El sonido de la puerta principal cerrándose la hizo saltar. Dolores había regresado antes de lo previsto. Rápidamente, Elena tomó una fotografía donde aparecía Miguel con una joven y la guardó junto con algunos de los documentos. Reorganizó todo lo mejor que pudo y bajó las escaleras sigilosamente. Llegó a la cocina justo cuando Dolores entraba. «¿Qué hacías arriba?», preguntó Dolores con voz gélida. «Estaba buscando unas cajas para guardar mis libros», mintió Elena. «Pensé que habría algunas en el pasillo de arriba». «Ese lugar está cerrado por una razón», respondió Dolores. «No quiero que vuelvas a subir. ¿Entendido?». Elena asintió intentando parecer arrepentida, mientras sentía los documentos robados quemándole contra el cuerpo. Esa noche esperó a que Mateo llegara del trabajo. Cuando finalmente estuvieron solos, le mostró los documentos. «Tu hermano se suicidó», dijo sin preámbulos. «Y tu madre tiene un santuario dedicado a él en el ático». Mateo se dejó caer en la cama, derrotado. «Te dije que no investigaras esto», susurró. «Necesito entender, Mateo. ¿Por qué tu madre me odia tanto? ¿Qué tiene que ver Miguel con esto?». Mateo permaneció en silencio largo rato. Finalmente comenzó a hablar. «Miguel tenía 18 años», dijo con voz quebrada.
Era brillante, carismático, el orgullo de mi madre. Entonces conoció a Lucía. ¿Quién era Lucía? Una chica del barrio vecino. Venía de una familia humilde, pero era inteligente y trabajadora. Se enamoraron al instante. Mateo hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. Mi madre nunca la aceptó. Decía que Lucía solo quería aprovecharse de nuestra situación económica, que distraía a Miguel de sus estudios. Les puso todo tipo de obstáculos, horarios imposibles, prohibiciones, vigilancia constante. «¿Cómo hace contigo ahora?», observó Elena. «Sí», admitió Mateo. Un día Miguel anunció que Lucía estaba embarazada y que pensaban casarse. Mi madre enloqueció. Les dijo cosas terribles, amenazó con desheredarlo, con echarlo de casa. Finalmente, presionó tanto que Miguel terminó con Lucía. ¿Y entonces? 3 semanas después se quitó la vida. La voz de Mateo se quebró. Dejó una carta diciendo que no podía vivir sin Lucía, pero que tampoco podía soportar decepcionar a nuestra madre. Se sentía atrapado, sin salida. Elena sintió un escalofrío. La historia era devastadora, pero también explicaba tantas cosas. ¿Y qué pasó con Lucía y el bebé? No lo sé con certeza. Después del funeral, desapareció. Algunos dicen que se fue a vivir con una tía en otro estado. Otros que perdió al bebé por el shock. Mi madre prohibió mencionarla o buscarla. Elena miró la fotografía que había tomado del ático. En ella, Miguel abrazaba a una joven de cabello oscuro y ojos brillantes. ¿Es ella? ¿Lucia? Mateo asintió. Por eso mi madre te ve como una amenaza, continuó. En su mente distorsionada por el dolor, cualquier mujer que pueda alejarme de ella es potencialmente destructiva. Está convencida de que me protege. ¿Y tú lo crees?, preguntó Elena. ¿Crees que te está protegiendo? No, respondió Mateo tras una pausa. Creo que está reviviendo su peor pesadilla, y nosotros estamos atrapados en ella. Esa noche, abrazados en la oscuridad, ambos sintieron el peso de una tragedia que había definido sus vidas sin saberlo. El fantasma de Miguel flotaba sobre ellos, silencioso testigo de un ciclo de dolor y control que amenazaba con repetirse. «Tenemos que salir de esta casa», susurró Elena. «Lo sé», respondió Mateo, «pero tengo miedo de lo que pueda hacer mi madre si intentamos irnos». El miedo en su voz confirmó lo que Elena ya sospechaba. Estaban atrapados en una telaraña de secretos y culpas, de la que sería difícil escapar sin destruir lo que quedaba de aquella familia fracturada. La revelación sobre Miguel cambió todo para Elena. Ahora entendía por qué Dolores la veía como una amenaza. No era Elena como persona, sino lo que representaba, otra mujer que podría llevarse a su hijo, como Lucia lo había hecho con Miguel. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elena observó a Dolores con nuevos ojos. Detrás de esa mujer controladora y manipuladora, había una madre destrozada por la culpa, consumida por el miedo de perder a su único hijo restante. «¿Por qué me miras así?», preguntó Dolores incómoda. «Por nada», respondió Elena bajando la vista hacia su café. «Solo pensaba». «Pues piensa menos y busca trabajo más», replicó Dolores. «Ya han pasado casi 4 meses y no aportas nada a esta casa». Elena tuvo que morderse la lengua para no responder que sabía exactamente por qué no conseguía trabajo. Después de que Dolores saliera a hacer mandados, Elena aprovechó para visitar nuevamente a Rosa. Necesitaba más información sobre Lucía. «Ya sabes lo de Miguel, ¿verdad?», preguntó Rosa en cuanto la vio en su puerta. «Sí, Mateo me contó todo anoche». Rosa la invitó a pasar y le sirvió café. «Ese muchacho, tan lleno de vida. Todos quedamos destrozados cuando supimos lo que hizo». «Rosa, ¿qué pasó con Lucía después del funeral? ¿Y con el bebé?». La anciana suspiró profundamente. «Lucía estuvo devastada. Intentó asistir al funeral, pero Dolores la echó, gritándole que ella había matado a su hijo. Fue terrible. Y luego, se fue a vivir con su tía por un tiempo hasta que nació la niña». Elena sintió un vuelco en el estómago. «¿La niña? El bebé nació». «Sí, una niña preciosa. La llamó Daniela. Lucía regresó al barrio cuando la niña tenía unos 5 años. Viven en Colonia Lindavista, a unas 10 cuadras de aquí. ¿Dolores lo sabe?».
Supongo que sí, aunque nunca ha intentado contactarlas. Esta calle no tiene secretos, Elena. Todos saben que Daniela es la hija de Miguel, aunque nadie lo menciona frente a Dolores. ¿Daniela sabe quién fue su padre? Lucia le dijo que su padre murió antes de que ella naciera, pero no sé si le contó las circunstancias exactas. La chica tiene ahora unos 19 años, estudia en la universidad local. Elena agradeció la información y regresó a casa con la mente dando vueltas. Una sobrina de Mateo vivía a pocas cuadras, y él posiblemente ni siquiera lo sabía. Durante los días siguientes, Elena investigó discretamente. Encontró a Daniela en redes sociales. Una joven hermosa con los mismos ojos intensos de Miguel. Estudiaba periodismo y trabajaba medio tiempo en una cafetería cercana al campus. Elena sabía que era peligroso, pero decidió conocerla. Un martes, cuando estaba segura de que Dolores estaría ocupada con su club de lectura, fue a la cafetería donde trabajaba Daniela. La joven la atendió con una sonrisa amable, sin tener idea de quién era Elena. ¿Puedo ayudarte? Un café con leche, por favor, respondió Elena, estudiando disimuladamente sus rasgos. Era innegable el parecido con las fotos de Miguel. Daniela le entregó su café. En un impulso, Elena escribió su nombre y número de teléfono en una servilleta. Daniela, me gustaría hablar contigo sobre algo importante, cuando tengas tiempo. La joven la miró confundida. ¿Nos conocemos? No exactamente, pero estoy casada con Mateo Castillo, tu tío. Daniela palideció. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Por favor, llámame si quieres saber más sobre tu padre. Elena dejó dinero para el café y una generosa propina, y salió rápidamente. Había sido impulsivo y posiblemente imprudente, pero sentía que Daniela merecía conocer la verdad. Esa tarde, mientras ordenaba la cocina, Dolores entró como una tormenta. En su mano sostenía la servilleta con el número de Elena. «¿Cómo te atreves?», gritó, arrojando la servilleta sobre la mesa. «¿Cómo te atreves a buscarla?». Elena retrocedió, asustada por la intensidad de su furia. «Tiene derecho a saber la verdad. No tienes ningún derecho a meterte en asuntos de mi familia. Primero hurgas en mis cosas, luego interrogas a los vecinos, y ahora esto». «¿Cómo conseguiste esa servilleta?», preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta. «¿Crees que no tengo ojos en todas partes? Mariana, la gerente de esa cafetería, es amiga de mi grupo de tejido. Me llamó inmediatamente». La realización golpeó a Elena. Nunca había tenido privacidad. Toda la comunidad era una extensión de los ojos y oídos de Dolores. «¿Sabes por qué no consigues trabajo?», continuó Dolores. «Porque yo me he asegurado de que nadie te contrate en un radio de 10 kilómetros. No permitiré que destruyas lo que queda de mi familia». «Lo que estás haciendo es ilegal», protestó Elena. «No puedes interferir en mi vida de esa manera». «¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Con qué dinero?». Dolores se acercó amenazadoramente. «Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas». El sonido de la puerta principal interrumpió la confrontación. Mateo entró, sorprendido de encontrarlas en plena discusión. «¿Qué está pasando?». «Tu esposa contactó a la hija de Lucía», exclamó Dolores. «Está removiendo todo el pasado, destruyendo lo poco que hemos reconstruido». Mateo miró a Elena con incredulidad. «¿Es cierto?». «Sí», admitió Elena. «Daniela merece saber quién fue su padre, y tú mereces conocer a tu sobrina». «No tenías derecho a hacer eso sin consultarme», respondió Mateo, dolido. «¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a estar listo? Han pasado 20 años, Mateo. Tu sobrina ha crecido sin saber nada de su familia paterna». «Yo soy su única familia», intervino Dolores. «Tú eres una extraña que llegó hace unos meses. No tienes voz ni voto en esto». Elena miró a Mateo esperando que finalmente la defendiera, pero él solo bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su madre. «¿Ves lo que está haciendo?», continuó Dolores. «Está intentando separarnos, igual que Lucía separó a Miguel de nosotros, y todos sabemos cómo terminó eso». «Eso es manipulación», exclamó Elena. «Miguel se quitó la vida porque no soportaba estar atrapado entre el amor por Lucía y tu control obsesivo. Y ahora estás haciendo lo mismo con Mateo». Dolores palideció de rabia. «¡Fuera de mi casa!», gritó. «Ahora mismo». «Mamá, por favor», intentó intervenir Mateo. «O ella se va,
¿O me voy yo? Decide ahora, Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a su esposo, viendo el conflicto desgarrarlo por dentro. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Mateo. Para Elena, esa respuesta fue suficiente. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a su habitación y comenzó a empacar sus cosas más esenciales. ¿Qué haces?, preguntó Mateo siguiéndola. Me voy. No puedo seguir viviendo así. Elena, por favor, solo necesito un poco de tiempo para hablar con mi madre, para hacerla entender. ¿Cuánto tiempo más, Mateo? Han sido 4 meses de humillaciones diarias. Tu madre ha saboteado activamente mis oportunidades laborales. Me ha tratado como una intrusa. ¿Y tú? Tú has estado ausente física y emocionalmente. Estoy atrapado, Elena. La voz de Mateo se quebró. No sé cómo manejar esto. Yo tampoco, respondió ella cerrando su maleta. Pero sé que merezco respeto y apoyo de mi esposo, y si no puedes darme eso, entonces no tenemos un matrimonio que salvar. Elena terminó de empacar en silencio. Cuando estuvo lista, miró a Mateo una última vez. Tienes 2 opciones. Vienes conmigo ahora y comenzamos de nuevo en otro lugar, o te quedas con tu madre y aceptas que nuestro matrimonio ha terminado. Mateo se quedó inmóvil, paralizado por el peso de la decisión. Necesito tiempo, repitió débilmente. Ya no hay más tiempo, Mateo. Con eso, Elena tomó su maleta y salió de la habitación. Al pasar junto a Dolores, que observaba desde el pasillo con una mezcla de triunfo y ansiedad, Elena se detuvo brevemente. Ganaste, dijo simplemente, pero pregúntate si realmente es una victoria o solo estás repitiendo la misma tragedia. Y con eso, Elena salió de aquella casa sofocante, sin saber a dónde iría, pero absolutamente segura de que cualquier lugar sería mejor que seguir atrapada en aquel ciclo enfermizo de manipulación y dolor. Elena se instaló temporalmente en casa de Verónica, una colega maestra con quien había mantenido contacto. El pequeño sofá-cama en la sala no era ideal, pero representaba libertad después de meses bajo el techo asfixiante de Dolores. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», le aseguró Verónica. «¿Estás segura de que no quieres intentar una reconciliación con Mateo?» «No puedo reconciliarme con alguien que no es capaz de elegirme», respondió Elena, desempacando lo poco que había traído consigo. «Mateo está tan atrapado en la telaraña de su madre que ni siquiera ve los hilos que lo controlan». Esa noche, su teléfono vibró con mensajes de Mateo. «Por favor, vuelve. Podemos solucionarlo». Elena no respondió. Necesitaba distancia para pensar con claridad. Al día siguiente, mientras revisaba ofertas de trabajo, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Elena Vargas?», preguntó una voz joven, vacilante. «Soy Daniela, la persona con quien hablaste en la cafetería». Elena se incorporó de inmediato. «Daniela, gracias por llamar. No estaba segura de que lo harías». «Dijiste que sabías cosas sobre mi padre», continuó la joven. «Mi madre nunca ha querido hablar mucho de él, solo que murió antes de que yo naciera». «Es complicado, Daniela. Podríamos vernos en persona». Acordaron encontrarse en un parque neutral, lejos del barrio de Dolores. Cuando Elena llegó, reconoció inmediatamente a la joven sentada en una banca. El parecido con las fotos de Miguel era innegable. «Gracias por venir», dijo Elena, sentándose junto a ella. «Debe ser extraño recibir una llamada así de una desconocida». «Honestamente, he pasado toda mi vida preguntándome sobre mi padre», respondió Daniela. «Mi mamá solo tiene una foto de él y siempre cambia de tema cuando pregunto detalles». «Tu padre se llamaba Miguel Castillo», comenzó Elena. «Era el hermano mayor de mi esposo, Mateo. Falleció hace 20 años, cuando tenía 18 años». Daniela escuchó en silencio mientras Elena le contaba la historia, omitiendo inicialmente los detalles más dolorosos sobre el suicidio. «¿Por qué nadie me buscó?», preguntó finalmente Daniela, con la voz quebrada. «Si mi tío Mateo sabía de mi existencia, ¿por qué nunca intentó conocerme?». Elena dudó. «La verdad es que no estoy segura de que Mateo supiera de tu existencia. Su madre, tu abuela Dolores, prohibió cualquier mención de Lucía o del embarazo después de la muerte de Miguel». «¿Mi abuela?», Daniela sonrió amargamente.
Qué extraño llamar abuela a alguien que ni siquiera sabe que existo, o peor, que lo sabe y ha decidido ignorarme. Es más complicado que eso, respondió Elena. La muerte de Miguel destrozó a Dolores. Ella culpó a tu madre por lo sucedido. ¿Por qué? ¿Cómo murió realmente mi padre? Elena respiró profundo. Daniela merecía la verdad. Miguel se quitó la vida. Según Mateo, no pudo soportar la presión de estar entre su madre, que desaprobaba completamente su relación con Lucía y su amor por tu madre y por ti, aunque aún no habías nacido. Daniela se cubrió la boca con una mano, ahogando un sollozo. ¿Se suicidó por nuestra culpa? No, claro que no. Elena tomó su mano. Miguel estaba atrapado en una situación imposible, presionado por una madre controladora que no aceptaba su relación. La culpa no fue de tu madre ni tuya. Si acaso, fue de las circunstancias y de Dolores, que no pudo aceptar que su hijo tomara sus propias decisiones. Permanecieron en silencio varios minutos, mientras Daniela procesaba la información. Siempre sentí que faltaba una pieza en mi historia, dijo finalmente. Ahora entiendo por qué mi mamá se pone tan triste en ciertas fechas. Debe haber sido horrible para ella. Lo fue, y lo sigue siendo para todos los involucrados. ¿Puedo conocer a mi tío Mateo?, preguntó Daniela con timidez. Elena dudó nuevamente. Mateo y yo estamos separados temporalmente. Él todavía vive con Dolores, y la situación es complicada. Pero puedo intentar arreglar algo, si realmente quieres conocerlo. Por favor, asintió Daniela. He pasado toda mi vida con solo medio origen. Necesito conocer la otra mitad de quién soy. Se despidieron con un abrazo tentativo. Elena le prometió mantenerse en contacto y de alguna manera facilitar un encuentro con Mateo. Al día siguiente, Elena recibió una noticia inesperada. La habían aceptado para un puesto de maestra en una escuela a 50 kilómetros de distancia. Era una oportunidad perfecta para empezar de nuevo, lejos de la influencia de Dolores. Sin embargo, significaría abandonar definitivamente cualquier esperanza de reconciliación con Mateo, y también complicaría su promesa a Daniela. Mientras consideraba sus opciones, su teléfono sonó. Era Mateo. Elena, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, más firme de lo habitual. He estado pensando mucho desde que te fuiste. Y creo que tienes razón. Sobre todo, sobre mi madre, sobre cómo he permitido que controle mi vida, sobre cómo no te he defendido como debería. Elena se mantuvo escéptica. Había escuchado promesas similares antes. ¿Qué ha cambiado, Mateo? Yo he cambiado, o estoy cambiando. Hablé con mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Me contó cosas sobre la infancia de mamá, sobre por qué es como es. No justifica su comportamiento, pero me ayuda a entenderlo. Y a entender que no puedo salvarla, solo puedo salvarme a mí mismo y a nuestro matrimonio, si todavía quieres intentarlo. No sé, Mateo. He encontrado trabajo en Cuernavaca. Estoy considerando aceptarlo. Por favor, dame una oportunidad más. Una conversación cara a cara. Acordaron verse en una cafetería. Cuando Elena llegó, Mateo ya la esperaba. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también más decidido. He empezado a buscar apartamento, dijo sin preámbulos. Algo pequeño que podamos pagar mientras nos estabilizamos económicamente. ¿Y tu madre? No lo tomó bien, obviamente, pero ya no puede controlarme con la culpa. Le dije que la amo y siempre estaré para ella, pero que necesito vivir mi propia vida, con mi esposa. Mateo, hay algo más que debes saber. Elena respiró profundo. Conocí a Daniela, tu sobrina. Le contó sobre su encuentro, sobre cómo Daniela deseaba conocerlo. Mateo escuchó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que el bebé probablemente nació, pero mi madre insistía en que Lucía había abortado, que se había mudado lejos. Después de un tiempo, dejé de preguntar. Daniela tiene derecho a conocer su historia familiar, y tú tienes derecho a conocer a la hija de tu hermano. Lo sé, asintió Mateo. Quiero conocerla, y quiero que tú estés conmigo cuando lo haga. El reencuentro entre Elena y Mateo era un primer paso frágil. La confianza estaba dañada, las heridas aún abiertas, pero por primera vez en meses, Elena sintió un rayo de esperanza. Esa noche,
Mientras Elena recogía algunas cosas adicionales de casa de Verónica, recibió una llamada inesperada. Era Dolores. «Sé que hablaste con ella», dijo sin saludar. «Con Daniela». Elena se tensó, preparándose para otra confrontación. «Sí, lo hice. Tiene derecho a saber la verdad». «¿Qué verdad? ¿La versión que te ha contado Mateo? ¿O la que te contaron los vecinos chismosos?» La voz de Dolores sonaba extrañamente controlada. «Nadie conoce toda la historia. Nadie excepto yo». «¿Qué quieres, Dolores?» Hubo un largo silencio. «Quiero hablar. Con todos. Contigo, con Mateo y... con ella». «¿Con Daniela?» Elena no podía creer lo que escuchaba. «He pasado 20 años evitando esta conversación», respondió Dolores. «Pero quizás tengas razón. Quizás es hora de enfrentar los fantasmas». Elena dudó. La propuesta parecía sincera, pero también podía ser otra manipulación. ¿Por qué ahora? «Porque Mateo me dijo que prefería perderme a mí que perderte a ti». La voz de Dolores se quebró por primera vez, y me di cuenta de que estoy reviviendo mi peor pesadilla. No quiero perder a otro hijo por mi obstinación. Elena acordó hablar con Daniela y Mateo sobre la propuesta. Ninguno de los dos estaba entusiasmado, pero ambos accedieron, impulsados por la necesidad de respuestas. 2 días después, todos se reunieron en casa de Dolores. La tensión era palpable mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor. Daniela, visiblemente nerviosa, se sentó entre Elena y Mateo, como buscando protección. Dolores entró en la habitación y se detuvo al ver a Daniela. Por un momento, pareció que iba a desplomarse. «Es igual a él», susurró. «Tienes los ojos de Miguel». Daniela no respondió, pero Elena notó que temblaba ligeramente. «Gracias por venir», continuó Dolores sentándose frente a ellos. «Sé que no lo merezco». Lo que siguió fue una confesión que dejó a todos sin aliento. Dolores reveló que había estado enviando dinero anónimamente para la educación de Daniela durante años, que había seguido su progreso desde lejos, recopilando recortes de periódicos cuando Daniela ganó un concurso escolar, guardando programas de las obras de teatro en las que participó. «Nunca te abandoné completamente», dijo, mirando a Daniela. «Pero fui demasiado cobarde para enfrentarte. Cada vez que te veía a Miguel, y con él, mi culpa». «¿Por qué odiabas tanto a mi madre?», preguntó Daniela directamente. «No la odiaba, tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de que cometiera errores, miedo de que su vida se arruinara por una responsabilidad tan grande a tan temprana edad». Dolores secó una lágrima. «Mi propio matrimonio fue difícil. Mi esposo, tu abuelo, no era un buen hombre. Me casé joven por necesidad más que por amor. No quería eso para Miguel. Así que preferiste destruir su felicidad para protegerlo», intervino Elena. «Creí que estaba haciendo lo correcto», respondió Dolores. «Solo después de perderlo entendí que mi protección se había convertido en una prisión para él». Miró directamente a Mateo. «Y he estado haciendo lo mismo contigo, hijo. Con la excusa de protegerte, he intentado controlarte, mantenerte cerca para llenar el vacío que dejó Miguel. Y casi pierdo a otro hijo por mi egoísmo». La conversación continuó durante horas. Hubo lágrimas, recriminaciones, preguntas dolorosas, pero también, por primera vez en 20 años, hubo verdad. Cuando finalmente se despidieron, no habían resuelto todo, pero habían dado el primer paso hacia una nueva dinámica familiar. Mientras Elena y Mateo regresaban a casa de Verónica, donde se quedarían hasta encontrar su propio lugar, Elena se preguntó si sería posible reconstruir tantos años de dolor y desconfianza. Solo el tiempo lo diría. Un mes después de la confrontación en casa de Dolores, Elena se despertó en el pequeño apartamento que ahora compartía con Mateo. Era diminuto comparado con la casa de su suegra, apenas una recámara, un baño y una sala comedor-cocina integrada. Pero para ella representaba la libertad y un nuevo comienzo. Mateo ya se había ido a trabajar. Desde su separación temporal, había conseguido un mejor puesto en una constructora, con un horario más estable. Elena también había encontrado trabajo como maestra suplente en una escuela cercana, rechazando finalmente la oferta en Cuernavaca. Mientras preparaba café, repasó mentalmente todo lo ocurrido en las últimas semanas.
Después de aquella tensa reunión, Dolores había mantenido su distancia, respetando el espacio que su hijo y nuera necesitaban. No hubo llamadas insistentes, ni visitas sorpresa, ni manipulaciones emocionales. Era como si finalmente hubiera entendido las consecuencias de su comportamiento. El timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Carmen, la hermana de Dolores, parada en el umbral. «Perdona que venga sin avisar», dijo la mujer visiblemente incómoda. «¿Puedo pasar?» Elena la invitó a entrar y le ofreció café. «Vine porque estoy preocupada por Dolores», explicó Carmen. «Ha cambiado mucho desde que ustedes se fueron. Casi no come, apenas sale de su habitación, y la encontré revisando viejos álbumes de fotos de Miguel». «Lo siento, pero no veo cómo podemos ayudar», respondió Elena. «Mateo ha intentado visitarla, pero ella siempre tiene una excusa para cancelar. Lo sé, y no vengo a culparte. Ustedes hicieron lo correcto al poner límites, pero hay algo que deberías saber sobre mi hermana. Algo que quizás te ayude a entender por qué es como es». Carmen relató cómo ella y Dolores habían crecido en un hogar marcado por el alcoholismo de su padre y la sumisión de su madre. Cómo Dolores, siendo la mayor, había asumido el rol de protectora desde muy joven. Cuando conoció al padre de Mateo, vio su oportunidad de escapar. Era un buen hombre al principio, pero después de que nació Miguel, empezó a beber también. Carmen suspiró. Se volvió controlador, celoso. Dolores prometió que sus hijos nunca pasarían por lo que ella pasó, que siempre los protegería. Creo que nunca supo dónde trazar la línea entre proteger y controlar. Eso explica algunas cosas, pero no justifica lo que nos hizo, respondió Elena. No pretendo justificarla, aclaró Carmen. Solo pensé que merecía saber toda la historia. Dolores está intentando cambiar, a su manera. Me pidió el número de teléfono de Lucía, ¿sabes? Quiere disculparse con ella también. Cuando Carmen se fue, Elena se quedó pensativa. La historia familiar era más compleja de lo que había imaginado. Ciclos de dolor y miedo que se repetían a través de generaciones. Esa tarde llamó a Daniela. La joven se había convertido en una presencia frecuente en sus vidas, visitándolos los fines de semana y construyendo lentamente una relación con su tío Mateo. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Elena. «¿Ha hablado con Dolores?». «Sí, hace unos días», respondió Daniela. «Fue extraño. Mi mamá lloró mucho después. Dijo que esperó 20 años para escuchar esas palabras». «¿Qué palabras?». «Lo siento. No era tu culpa». Daniela hizo una pausa. «Mi mamá quiere que vayamos a cenar a casa de la abuela este fin de semana. Todos juntos. ¿Crees que Mateo aceptará?». Elena se sorprendió. No esperaba que Lucía estuviera dispuesta a volver a esa casa después de todo lo sucedido. «Hablaré con él». «Pero Daniela, no te hagas muchas ilusiones. Hay heridas muy profundas en esta familia». «Lo sé», respondió la joven, «pero también hay oportunidades para sanar. Mi mamá dice que vivir con rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera». Cuando Mateo llegó esa noche, Elena le contó sobre la visita de Carmen y la invitación de Lucía. Lo vio tensarse, pero también notó algo nuevo en su mirada: determinación. «Deberíamos ir», dijo finalmente. «Por Daniela, por nosotros, y sí, incluso por mi madre. Es hora de romper este ciclo». El domingo siguiente, todos se reunieron en la casa donde todo había comenzado. Lucía, ahora una mujer de mediana edad con el cabello salpicado de canas, entró con dignidad en el lugar donde una vez había sido humillada. Daniela la acompañaba, sosteniendo firmemente su mano. Dolores lo recibió en la puerta. Parecía más pequeña, más frágil que antes. Cuando vio a Lucía, algo cambió en su expresión. «Bienvenida a mi casa», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Elena observó cómo Mateo abrazaba a Lucía, cómo Dolores intentaba mantener la compostura mientras les mostraba la mesa preparada para la cena. La tensión era evidente, pero había también un esfuerzo genuino de todos por superar el pasado. Durante la cena, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Lucía habló sobre cómo había criado sola a Daniela, trabajando como enfermera y estudiando por las noches. Daniela compartió sus sueños de convertirse en periodista. Y poco a poco,
Los silencios incómodos se hicieron menos frecuentes. Después de la comida, Dolores pidió hablar a solas con Lucía. Todos contuvieron la respiración, temiendo un retroceso. Pero cuando regresaron, casi una hora después, ambas mujeres tenían los ojos enrojecidos, pero tranquilos. «Le he pedido a Lucía que me perdone», anunció Dolores. «No merezco su perdón, pero se lo he pedido de todas formas». «Y yo le he dicho que el perdón no es algo que se merezca», respondió Lucía. «Es algo que se da para liberar el propio corazón». Miró a Daniela. «Tu abuela me ha pedido permiso para tener una relación contigo. Le he dicho que esa decisión te corresponde a ti». Daniela miró a Dolores con cautela. «Me gustaría conocerte», dijo finalmente. «Conocer a la madre de mi padre. Pero necesito tiempo». «Todo el que necesites», respondió Dolores con voz temblorosa. «He esperado 20 años. Puedo esperar más». Antes de irse, Dolores le entregó a Daniela una caja. «Son cosas de tu padre. Cartas, fotografías, dibujos que hizo cuando era niño. Te pertenecen». En el camino de regreso a su apartamento, Elena y Mateo permanecieron en silencio, procesando lo ocurrido. «¿Crees que realmente ha cambiado?», preguntó finalmente Elena. «No lo sé», respondió Mateo honestamente. «Pero está intentándolo, y eso ya es más de lo que esperaba». Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Mateo visitaba ocasionalmente a su madre, pero siempre regresaba a casa con Elena. Daniela y Lucía se reunían con Dolores cada 15 días, construyendo lentamente una relación basada en el presente, no en el pasado doloroso. Elena observaba estos cambios con cauta esperanza. Su relación con Dolores seguía siendo distante, cordial, pero no cercana. Ambas mujeres habían llegado a un entendimiento tácito. Respetarían sus roles en la vida de Mateo sin intentar excluirse mutuamente. Una tarde Mateo llegó a casa con una expresión indescifrable. «Mi madre está vendiendo la casa», anunció. «¿Qué? ¿Por qué?» «Dice que hay demasiados fantasmas allí, demasiados recuerdos. Comprará un apartamento más pequeño, cerca del parque donde le gusta caminar». «¿Y el ático? ¿Las cosas de Miguel?» «Algunas las guardará, otras las ha dado a Daniela, y algunas dice que es hora de dejarlas ir». Elena entendió lo significativo de ese gesto. Dolores no solo estaba cambiando de vivienda, estaba intentando cambiar su forma de relacionarse con el pasado, con el dolor, con la pérdida. Una semana después, mientras ayudaban a Dolores a empacar, Elena encontró la vieja llave de bronce del ático. La sostuvo en su mano, recordando cómo todo había comenzado. «Regresé a casa y oí a mi suegra ordenarle a mi esposo, sácala de mi casa cuanto antes». Palabras que habían desencadenado una avalancha de verdades dolorosas pero necesarias. Dolores la vio con la llave y se acercó. «Puedes quedártela», dijo, como recordatorio. «¿De qué?» «De que las puertas cerradas eventualmente deben abrirse, de que los secretos, como las heridas infectadas, necesitan aire para sanar». Elena aceptó la llave, entendiendo el gesto simbólico. No era una disculpa directa por todo lo ocurrido, pero era un reconocimiento. Un pequeño paso hacia la reconciliación. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena contempló la llave en la oscuridad. Pensó en cómo un objeto tan pequeño había abierto no solo una puerta física, sino la puerta hacia verdades enterradas durante décadas. Pensó en Miguel, en Lucía, en Daniela, en cómo el dolor puede transmitirse de generación en generación, pero también cómo la valentía de confrontarlo puede romper ese ciclo. Guardó la llave en su joyero, junto a su anillo de bodas. Ambos objetos representaban partes diferentes, pero igualmente importantes de su historia. El anillo, su compromiso con Mateo. La llave, la promesa de que nunca más permitirían que los secretos y el miedo dictaran sus vidas. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo estrellado. En algún lugar, Daniela quizás estaba revisando las pertenencias de un padre que nunca conoció. Dolores probablemente contemplaba las paredes vacías de la casa que pronto dejaría atrás. Y Lucía tal vez por fin podía dormir sin el peso del rencor que había cargado durante 2 décadas. Elena se acurrucó junto a Mateo, agradecida por el calor de su cuerpo, por la segunda oportunidad que ambos habían decidido darse. No sabía qué les depararía el futuro,
pero estaba segura de una cosa: ya no vivirían a la sombra de los fantasmas del pasado. Ya no permitirían que el miedo dictara sus decisiones. Se durmió pensando que a veces las palabras que nos dejan sin aliento, como las que escuchó aquel día fuera de la puerta, pueden ser el inicio de una dolorosa pero necesaria liberación. 3 años después, Elena terminaba de colgar las cortinas en la sala de su nueva casa. No era lujosa ni grande, pero tenía un jardín pequeño donde Mateo había instalado una hamaca bajo un árbol de jacaranda. Las paredes recién pintadas olían a nuevo comienzo. ¿Te ayudo con eso?, preguntó Mateo entrando con una caja de herramientas. Ya casi termino, respondió ella bajando de la escalera. ¿Confirmaste con todos para la fiesta de mañana? Mateo asintió, abrazándola por la cintura. Mi mamá preguntó si puede traer algo. Le dije que solo a ella misma, sin presiones ni expectativas. Elena sonrió. Su relación con Dolores había evolucionado lentamente durante estos años. No eran cercanas, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente en la vida de Mateo. Después de vender la casa familiar, Dolores se había mudado a un apartamento cercano al parque municipal. Al principio, visitaba a Mateo casi diariamente, como si temiera perder su conexión, pero gradualmente había aprendido a respetar los límites de la joven pareja. Las sesiones de terapia que finalmente aceptó comenzar habían ayudado considerablemente. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Debe ser Daniela», dijo Elena, dirigiéndose a la puerta. Efectivamente, la joven de ahora 22 años esperaba con una planta en las manos. Se había convertido en una presencia constante en sus vidas, el inesperado regalo que surgió de todo aquel dolor. «Traje una aloe vera para la casa nueva», anunció Daniela, entregándole la maceta. «Mamá dice que trae buena suerte y purifica el ambiente». Lucía también había encontrado su lugar en esta familia reconstituida. Después de aquella primera cena tensa, había mantenido encuentros regulares con Dolores. No eran amigas, pero habían desarrollado un respeto mutuo basado en el amor compartido por Daniela y el recuerdo de Miguel. «¿Ya decidiste qué vas a hacer después de la graduación?», preguntó Mateo a su sobrina mientras la ayudaba a entrar cajas de la mudanza. «Conseguí una pasantía en el periódico nacional», respondió Daniela con orgullo. «Empiezo el próximo mes». «Tu padre estaría muy orgulloso», comentó Mateo suavemente. Ya no le resultaba doloroso hablar de Miguel. Su memoria había dejado de ser un fantasma amenazante para convertirse en una presencia que unía a todos de formas inesperadas. Esa noche, mientras terminaban de organizar la casa para la fiesta de inauguración del día siguiente, Elena notó que Mateo parecía distraído. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a él en el sofá nuevo. «En todo lo que ha pasado estos últimos años», respondió. «En cómo algo tan terrible como escuchar a mi madre pidiéndome que te echara de la casa terminó siendo el principio de algo bueno». Elena entrelazó sus dedos con los de él. «Fue necesario llegar al fondo para poder empezar a subir», dijo. «Aunque hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos». «¿Te arrepientes de algo?». Elena consideró la pregunta seriamente. «No, ni siquiera de haber escuchado aquella conversación. Fue doloroso, pero necesario. Destapó verdades que habían estado envenenando a tu familia durante décadas». Mateo asintió pensativo. «¿Sabes? He estado pensando, ahora que tenemos la casa, quizás podríamos considerar un bebé», completó Elena con una sonrisa. «He estado pensando lo mismo». La forma en que se iluminó el rostro de Mateo fue toda la respuesta que necesitaba. La fiesta de inauguración al día siguiente reunió a su pequeño círculo. Verónica, quien había acogido a Elena en su momento más difícil. Carmen, la tía de Mateo, que había sido fundamental para entender la historia de Dolores. Algunos colegas y amigos. Lucia llegó con una cazuela de chiles rellenos, receta que sabía que le encantaba a Mateo. Daniela trajo a su novio, un estudiante de arquitectura que parecía intimidado por toda la familia. Dolores fue la última en llegar. Se veía diferente a la mujer autoritaria que había aterrorizado a Elena años atrás. Las sesiones de terapia, el tiempo, quizás incluso el hecho de enfrentar sus propios demonios,
La habían transformado. Seguía siendo reservada, algo rígida en sus modales, pero el fuego amargo que antes ardía en sus ojos se había apagado. «Tu casa es muy acogedora», comentó a Elena mientras recibía una taza de café. «Han hecho un buen trabajo». «Gracias», respondió Elena, aceptando el cumplido con naturalidad. Durante la comida, observó la dinámica de esta familia improbable. Mateo y Daniela discutían animadamente sobre política. Lucía y Dolores, sentadas en extremos opuestos de la mesa, ocasionalmente intercambiaban comentarios educados. No era perfecto, pero era real. Era el resultado de decisiones valientes, de enfrentar verdades dolorosas, de elegir la sanación sobre el resentimiento. En un momento de la tarde, Elena se excusó para ir al baño. Necesitaba un respiro de la socialización. Mientras se refrescaba, escuchó un suave golpe en la puerta. «¿Elena?» Era la voz de Dolores. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «En privado». Intrigada, Elena la siguió hasta la habitación principal, lejos del bullicio de la fiesta. «Quería darte algo», dijo Dolores, extrayendo un sobre de su bolso. Debía hacerlo hace tiempo. Elena abrió el sobre con curiosidad. Contenía una carta de recomendación laboral firmada por Dolores. «No entiendo». «Es una disculpa», explicó Dolores, «por sabotear tus oportunidades laborales. He escrito a todas las escuelas donde interfería, aclarando la situación. Esta copia es para ti». Elena sintió un nudo en la garganta. No esperaba este gesto. «Gracias», dijo simplemente. «No merezco tu gratitud», respondió Dolores, «pero quiero que sepas que reconozco el daño que causé. Y también…» Hizo una pausa, como reuniendo valor. «Quiero agradecerte por no abandonar a mi hijo cuando tenías todas las razones para hacerlo, por ayudarlo a liberarse de patrones que yo le había impuesto sin darme cuenta». Se miraron en silencio, ambas conscientes del camino recorrido. «Nunca seremos mejores amigas, Dolores», dijo Elena honestamente, «pero somos familia, una extraña y complicada familia que está aprendiendo a sanar. Eso es más de lo que merezco», asintió Dolores, «y más de lo que esperaba». Cuando regresaron a la fiesta, Elena notó que Mateo la observaba con curiosidad. Más tarde, le mostraría la carta, otro pequeño paso en el largo camino de la reconciliación. La tarde avanzó entre conversaciones, risas y algunos silencios que ya no resultaban incómodos. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, Elena sintió una profunda sensación de logro, no solo por la casa nueva, sino por la familia que habían reconstruido desde los escombros. Al anochecer, mientras despedían a los últimos invitados, Elena sorprendió a Dolores contemplando una fotografía familiar recién enmarcada. En ella aparecían todos: Mateo y Elena, Daniela y su novio, Lucia, Carmen y la propia Dolores. «Nunca pensé que volvería a formar parte de una foto familiar», comentó Dolores en voz baja. «Las familias vienen en todas formas y tamaños», respondió Elena. «La nuestra simplemente tomó un camino más complicado para formarse». Cuando todos se hubieron marchado, Elena y Mateo se sentaron en el porche de su nueva casa, contemplando el atardecer. El vecindario era tranquilo, con niños jugando en la distancia y perros ladrando ocasionalmente. «¿Sabes qué me dijo mi madre antes de irse?», comentó Mateo. «¿Qué?». «Que está orgullosa de la familia que estamos construyendo», sonrió. «Nunca pensé que la escucharía decir algo así». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Las personas pueden cambiar cuando se atreven a enfrentar sus miedos más profundos», dijo. «Tu madre temía quedarse sola, y ese miedo casi la dejó realmente sola. ¿Crees que seremos buenos padres?», preguntó Mateo, acariciando suavemente el vientre a un plano de Elena. «Cometeremos nuestros propios errores», respondió ella, «pero al menos conocemos los patrones que no queremos repetir». En ese momento, sentados en el porche de su hogar recién estrenado, Elena recordó aquellas palabras que una vez la dejaron sin aliento. «Sácala de mi casa cuanto antes». Palabras que ahora habían perdido su poder para herirla, porque entendía que no habían sido realmente sobre ella, sino sobre el miedo y el dolor de una mujer atrapada en su propio pasado. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Elena pensó en los ciclos familiares.
¿Cómo pueden perpetuarse a través de generaciones o romperse cuando alguien tiene el valor de enfrentarlos? Pensó en el bebé que crecería en esta casa, libre de los fantasmas que habían atormentado a sus abuelos. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo notando su expresión contemplativa. En que algunas veces tenemos que perder el aliento para poder respirar de verdad, respondió, apretando su mano con la certeza de que, juntos, habían construido algo que ningún miedo del pasado podría volver a amenazar, yendo junto a primera máquina industrial que compró. ¿Crees que cometí error ocultando quién soy? Creo que querías saber si alguien te amaría por ti misma. No hay nada malo en eso. Joaquín hizo pausa. Pero también creo que cuando ocultas algo tan fundamental, te arriesgas a que la revelación eventualmente destruya lo que construiste. Tenía razón. Lo sabía. Esa noche, acostada en mi departamento modesto con vista a edificios de Almagro, tomé decisión. No revelaría mi identidad todavía, pero tampoco seguiría aceptando humillaciones pasivamente. Si Constanza quería tratarme como inferior, tendría que hacerlo sabiendo que yo elegía no responder. No porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento correcto. Y ese momento vendría. Pronto. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sebastián. Te amo. Perdón por esta tarde. ¿Almuerzo familiar el domingo? Miré el mensaje largo tiempo antes de responder. Ahí estaré. Porque necesitaba ver más, entender más, antes de decidir qué hacer con la bomba de información que ahora poseía. La invitación llegó en sobre de pergamino color crema con monograma dorado. Letras en tipografía clásica anunciaban la celebración del 60º cumpleaños de Constanza Duarte de Alarcón en el Country Club San Isidro. Al reverso, nota manuscrita con letra perfecta. Querida Marina, por favor, haz esfuerzo especial con tu vestimenta. Será evento distinguido con invitados importantes. No queremos malentendidos. Arrugué la invitación en mi puño. ¿Qué dice? Lucía estaba conmigo en mi departamento, revisando contratos corporativos que necesitaba firmar. Le mostré la nota. Ella leyó, y su mandíbula se tensó. Esa mujer es increíble. ¿Malentendidos? Como si tú fueras el problema. Sebastián dice que es su forma de ser protectora. Sebastián es un cobarde. Lucía no endulzaba sus palabras. Vas a ir. Pensé en las últimas 3 semanas. 3 almuerzos dominicales donde Constanza había perfeccionado el arte de la crueldad sutil. Corregir mis modales, cuestionar mi educación, sugerir que Sebastián merecía a alguien de su nivel. Y Sebastián permanecía callado. Cada maldita vez. Sí, voy a ir. ¿Por qué te haces esto? Porque necesito ver hasta dónde llega. Necesito estar segura antes de... Me detuve. ¿Antes de qué? Miré la invitación arrugada. Antes de decidir si vale la pena seguir fingiendo. Las siguientes 3 semanas fueron preparación meticulosa. Diseñé mi propio vestido, azul medianoche, corte impecable que mostraba mi talento sin gritar ostentación. Nada de joyería cara, solo aretes de plata simple que había comprado en Feria de Palermo. Practiqué frente al espejo respiraciones de calma, técnica que aprendí en yoga años atrás. Inhalar 4 segundos, mantener 4, exhalar 4. ¿Estás segura de tu plan? Lucía me preguntó 2 días antes del evento. No tengo plan, solo voy a observar. Mentirosa. Me conocía demasiado bien. Tienes esa mirada, la misma que tenías antes de presentar proyecto final en universidad.